Shalom a todos, muchas bendiciones. En el día de hoy vamos a hacer una meditación. Como ven, me encuentro con el Talit. Estamos en el día de hoy para hacer una meditación muy importante. Besrat Hashem, vamos a trabajar con algo que aparece en unos rezos muy importantes, que son los salmos de Alel. Alel es unos salmos especiales que hacemos en el judaísmo cuando, por ejemplo, todo el principio de cada mes, Rosh Hodesh, en la sinagoga hacemos los salmos de Alel. Son realmente unos cánticos o unos salmos de alabanza y realmente son muy, muy hermosos porque la mayoría de todos estos salmos empiezan con la expresión Aleluya. De ahí la palabra o digamos que la expresión corta, alel o aleluya, que significa alabanza. Se le está dando una alabanza al Creador, allá, Yud Hey. Entonces, nosotros los judíos les decimos estos salmos de alel que son muy, muy lindos. Cada comunidad tiene su forma de entonarlo, porque, por ejemplo, la manera en que lo hacen, por ejemplo, los judíos de Alemania, los judíos Ashkenazim, es diferente a como lo hacen, por ejemplo, los que son de Lituania. Los judíos sefardíes, por ejemplo, también tenemos diferentes eh, formas de entonarlo. Tunes, le decimos en inglés. Y por ejemplo, los judíos marroquíes, hay una manera en que se le hace la entonación. Los judíos de Siria también son diferentes. Los judíos de Irak es diferente la entonación. Así que cada comunidad tiene la melodía que le agrega a estos salmos. Entonces, los hacemos cada principio de Rosh Hodesh, los hacemos los días de Hanukkah, los días de Sukkot, Pesach, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? En el día de hoy vamos a hacer una meditación con esa, no con todos los salmos, porque, bueno, eso es muy largo y habría que ir a la sinagoga. Lo que vamos a hacer es una meditación como especie de mantra, con esa primera palabra de alel, de alabanza, con la expresión aleluya. Esa palabra es muy importante. Cuando uno trabaja el tema de las meditaciones, específicamente con los mantras, entre más uno repite una expresión como esta, sabemos que estamos atrayendo la bendición, la luz divina a nuestra vida. El camino de los místicos, de los sabios, es dedicado constantemente al recuerdo de Dios, al recuerdo divino. Y cuando uno está diciendo esta palabra, esta expresión, está enviando una señal. No la vemos, pero a nivel de palabra, de pensamiento, de kavaná, de conciencia, estamos enviando una señal a Dios, al Creador, al infinito, al cosmos, al Ein Sof. Y esa respuesta regresará en forma de bendición, porque entre más digamos esta palabra que vamos a usar para el mantra, podemos usar muchas otras palabras, pero esta es la de la meditación del día de hoy, la palabra aleluya. Entonces, miren, los que tienen el Sidur en sus casas sabrán, por ejemplo, las melodías. Aquí yo tengo conmigo el Sidur y al final del Sidur, esto es para las personas que después quieran en su casa revisar sus salmos de Alel, podrán ver. Cada expresión empieza, por ejemplo, les voy a hacer una pequeña demostración como lo hacemos en la sinagoga. El Salmo 113, por ejemplo, que está acá. Empieza, aleluya, aleluya, be'et, abdi Adonai, aleluya, Shem Adonai, yehi Shem Adonai, meborach, me'ata ve'at olam, ממזרח שמש עד מבוא מעולל שם אדוני רם על כל גויים אדוני על השמיים כבודו מי כאדוני אלוהינו המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ מקימים מעפר דל מאשפות ירים אביון להיות 70 נדיבים עם נדיבי עמו מושיבי עקרת הבית עם הבנים שמחה aleluya. O sea que estamos viendo acá, estos salmos empiezan así. Entonces nosotros en la sinagoga los entonamos, les decía, y le llamamos salmos de Alel. Yo lo que voy es tomar, les decía, la primera parte del salmo y vamos a trabajar con esa palabra, porque otra vez, entre más uno esté invocando a la divinidad, más viene esa luz, más viene esa bendición a nuestras vidas. Fíjense que ustedes lo que están observando no es algo que se muestre públicamente, porque usted no va a ver a ningún rabino
de sinagoga haciendo lo que yo estoy haciendo, estas meditaciones. Esto es algo exclusivamente de los místicos. Estas son cosas, tampoco que todos los cabalistas trabajan de la manera en que yo lo estoy haciendo, pero sí hay ciertas comunidades que trabajan el tema de los mantras. Entonces, esta es la manera en que yo estoy haciendo, algo único que estoy mostrando en cámara, así que es algo que quería compartir con ustedes. Quería decirles también que para este tipo de meditaciones siempre es importante estar alegre. La persona tiene que regocijarse, porque dicen los sabios de la persona que está triste, aleja la Shejinah, se aleja la divinidad, no viene la profecía sobre esa persona. Entonces, es importante que estar en un estado de ánimo alegre, es importante que nos preparemos adecuadamente. Lo ideal sería vestirse de blanco completamente. Si la persona no tiene vestimentas blancas, bueno, los más colores claros que pueda. En el caso de los hombres, nosotros nos ponemos el talit en las sinagogas. Entonces, las mujeres tienen una forma de cubrirse el cabello, puede ser con un manto, hay mantos que las mujeres usan, que pueden cubrirse el cabello. Las mujeres no usan talit, el talit es el manto de los hombres, las mujeres tienen su manera de cubrirse el cabello también, pero no talit. Entonces, con esto presente, entre otros factores importantes para la meditación que ya yo he explicado en otros vídeos, voy a comenzar a hacer este mantra con la palabra Aleluya, que tiene como objetivo, ¿qué cosa? Purificar nuestro corazón, purificar nuestra mente, alejar toda preocupación, alejar situaciones adversas. Y entre más uno repite este mantra, más armonía, tranquilidad viene a su vida, más bienestar viene a su vida. Los problemas se empiezan a disipar poquito a poquito. Y usted va a ver que entre más usted comience a hacer este tipo de mantras, un ratito cada día, va a haber bendición. La persona que medita de forma experta puede estar aquí horas. Yo puedo pasar horas y horas en un mantra en meditación. Por supuesto, este vídeo es solamente una demostración. Por tanto, solamente voy a estar aquí unos minutos, 5 minutos si acaso, para que usted vea cómo se hace y usted después de su casa puede hacerlo. La persona que medita experta medita todos los días, de manera continua, con otra serie de cosas que hacemos para purificarnos. Y déjeme decirle, crea usted o no, porque no se trata de querer, se trata de ver resultados. Comience a meditar de esta manera, cada día un poquito, o una vez a la semana, 2 veces a la semana, 5 o 10 minutos, aunque sea, empiece por ahí. Y usted va a ver va a haber un cambio en su vida, en su familia, en su trabajo. Los problemas empiezan a disiparse, comienza a tener suerte en todo y vienen situaciones felices y buenas a su vida, en todo sentido. Sin más dilación, voy a comenzar a esta meditación. Lo ideal también sería, si usted está en su casa, en un lugar privado, prender una vela, tener una vela prendida y a oscuras, pero bueno, esto es una demostración, así que bueno, tengo que tener muchas luces acá para que usted pueda ver. Cerramos los ojos, respiramos profundamente. Antes de entrar a la meditación, recordarles a aquellas personas que tienen su tasbih, siempre lo muestro, lo pueden usar. Esto no es un rosario para la gente cristiana que está mirando. Esto lo usamos los judíos, lo usan también los musulmanes, específicamente no todos los judíos, porque los ashkenazim no lo usan y tampoco todos los sefardíes, pero los judíos que venimos de las comunidades de Marruecos, de las comunidades de Siria, las comunidades de Irak, las comunidades de Yemen, por ejemplo, usamos esto, que también se ha ido perdiendo la costumbre, pero a mí me gusta preservar la tradición. Así que bueno, esto se puede usar para ir guiándose, se van contando mientras uno va diciendo el mantra. Yo lo que voy a hacer es contar voy a ir contando y voy haciendo la meditación. ¿Vale? Cerramos los ojos, nos comenzamos a relajar, respiramos profundamente 3 veces.
Sacamos toda preocupación y comenzamos a visualizar que estamos dentro de una esfera de luz. Estamos completamente protegidos. Y vamos a comenzar a decir este mantra, un llamado al Creador, a la divinidad, que va a regresar de vuelta a nosotros en forma de bendición, en forma de paz, en forma de amor, en forma de armonía, en forma de sucesos felices y de mucho éxito en todo lo que hagamos, con el favor y la bendición del Creador en nuestras vidas. Comenzamos primero invocando el poder del Shema Israel, trabajando en el secreto de la unidad, y luego vamos a decir el mantra. Comenzamos con el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shema Israel, 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 Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Comenzamos con el mantra. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya.
Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya,
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Permanecemos así unos minutos y vamos a comenzar a visualizar cómo todas estas invocaciones que hemos hecho con esta palabra sagrada de alabanza que contiene nombres de Dios, vamos a visualizar cómo toda esta energía está alrededor nuestra. Toda esta energía que hemos invocado está alrededor nuestro, como si estuviéramos rodeados completamente por un torbellino, pero de luz, que nos rodea y nos cubre completamente. Dentro de la esfera de luz y alrededor todo un torbellino, pero de luz que nos rodea también, por los dos lados, arriba, abajo, en todas direcciones. Y comenzamos a ver, a visualizar cómo poco a poco toda esta energía que hemos invocado comienza a imantarse en nuestra aura, comienza a formar parte de nuestro cuerpo, de nuestra alma, y un haz de luz que viene de lo alto desciende directamente a nuestro corazón, ilumina el corazón de una luz blanca, brillante, excelsa, que viene a traer paz, shalom, a nuestro corazón. Comenzamos a visualizar cómo esta luz desde el corazón comienza a expandirse a todo nuestro cuerpo, en dirección hacia la cabeza, ilumina todo el tronco hacia arriba y en dirección hacia los pies, ilumina todo el cuerpo completamente, hasta que nos visualizamos que tenemos todo el cuerpo de luz. Respiramos hondo y con cada respiración estamos trayendo dentro nuestro más luz, pero de paz, de amor. Comenzamos a sentir como esta luz nos envuelve completamente en algo muy hermoso.
que ya no solamente está en nuestro cuerpo, sino que ahora comenzamos a brillar, nuestro cuerpo comienza a brillar y a emitir una luz que cada vez es más grande, ilumina toda la habitación, que se expande a toda la casa, que se expande más allá a los confines de la tierra, del universo. Emitimos una luz tan grande y tan fuerte que se extiende hasta los límites del universo, todo, en todas direcciones, y nos hemos convertido en un recipiente de la luz divina. Visualizamos cómo esta meditación que hemos hecho, a medida que se ha expandido toda esta luz por todo el planeta Tierra y por todo el universo, esta meditación también va llevando alivio a aquellas almas que sufren. Se enjuagan las lágrimas y hay alegría. Donde hay tristeza llega la alegría. En los corazones apagados llega la luz, el amor, la paz. La gente que está enferma comienza a sanar. Personas que tienen situaciones económicas comienzan a ver bendición y mejoría. Y todas las carencias de todas las criaturas son satisfechas. Proyectamos ahora un haz de luz que sale completamente desde la coronilla de nuestra cabeza en dirección recta, en conexión con el universo, con el Ein Sof. Y por ese mismo rayo que hemos emitido de luz hacia el infinito, comienza ahora a descender la bendición que viene directamente del Ein Sof y comienza a suplir todas nuestras necesidades a nivel espiritual, a nivel emocional, a nivel material, en todo sentido. Comenzamos a sanar los dolores del pasado, comenzamos a sanar las relaciones rotas, amistades, matrimonios. Los problemas y conflictos se arreglan y comenzamos a visualizar los conflictos que podamos tener y cómo se solucionan. Y comenzamos a sentir que esa luz divina que nos envuelve completamente está trayendo shefa y bendición a nuestras vidas. Los dejo unos instantes para que experimenten cada uno a nivel personal esta bendición que viene de lo alto. Respiramos profundamente. Regresa del infinito ese rayo de luz, pero nos quedamos con nuestro cuerpo iluminado, con nuestra aura limpia y bendecida, con esa paz en el corazón, con ese amor, con esa bendición para que cuando volvamos al mundo real, todo cuanto hagamos tendrá éxito. Damos las gracias y abrimos los ojos despacio, sin prisa.
Esta meditación que hemos hecho, cada cual a nivel personal, desde sus casas, puede tomar más tiempo si lo desea. Es algo muy personal. Entre más veces usted haga esta meditación, más bendiciones traerá a su vida, manifestará sucesos felices, traerá la salud, la abundancia espiritual y material, éxito en las familias, en el trabajo, los problemas se alejan y todo tipo de sucesos felices y de bendición comenzarán a manifestarse en su vida y alrededor de las personas que están con usted, porque también van a recibir de su luz. Donde quiera que usted vaya, podrá iluminar también a otros. Reciban todos ustedes también parte de mi luz para que puedan sanar y puedan recibir extra bendición de la luz y el poder que me acompaña. Después que concluya la meditación, manténgase unos minutos tranquilo, relajado, hasta que poco a poco recupere la movilidad de su cuerpo y pueda volver al mundo real. Muchas bendiciones para todos. Mi luz también irá con ustedes. La bendición que me acompaña, también reciban una parte de ella. Que Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho. Shalom a todos.